Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth. Estamos en el capítulo que habla sobre todo del Gesed, pero los 4 capítulos prácticamente nos va mostrando. Es más bien entonces temático, lo esencial, lo fundamental de la enseñanza del libro de Ruth. Queremos hoy hablar y queremos mirar especialmente sobre esta actitud que tiene en cuanto al Gesed, el otro de los principales, digamos así, actores en esta escena, que es Boaz. Boaz, el Goel, el que le va a rescatar también a Ruth. Nosotros hemos mirado la actitud de Noemí, hemos mirado también y hemos estudiado la actitud de Ruth. Ahora queremos mirar y continuar con este curso bíblico y mirar algunos de los aspectos interesantes e importantes de la actitud y el Gesed de Boaz. La admiración que tiene el autor de este librito de Ruth por Boaz es indudable. Es indudable, es decir, se acentúa mucho sobre la figura de Boaz también. Es el que más habla justamente en esta pequeña novela, ¿verdad? Es el que más acción tiene. Y Ruth, que sería la protagonista importante, o Ruth, porque así es el nombre del libro, lleva este nombre, sin embargo es la que menos habla, pero que está presente y su accionar también es number one, ¿verdad? Pero Boaz actúa muchísimo. Boaz es el que más diálogos tiene dentro de este libro. Desde el comienzo, el autor sagrado lo introduce como el que se empeña, ¿verdad? El que procura. En el capítulo 2, versículo 1, Noemí tenía por su parte de su esposo un pariente muy rico llamado Boaz, de la familia de Elimelech. Aquí entonces se le introduce a Boaz en el capítulo 2. Aunque esta expresión vaya a interpretarse como un hombre con gran riqueza, ¿verdad? El rico, porque así se le describe. Tenía por parte de su esposo un pariente muy rico llamado Boaz. El vocablo conota también nobleza y honor. Rico, riqueza, una persona noble. Nosotros decimos también de la nobleza. Cuando decimos de la nobleza, este hombre es de la nobleza normalmente, entonces apuntamos hacia los dos aspectos. La nobleza en el sentido también, el noble que tiene sus riquezas, el noble que tiene cuantitativamente, podemos decir, o económicamente, sus recursos económicos. Entonces, connota también nobleza, connota también honor. Un hombre de excelente carácter. La calidad de este hombre es reconocida por sus trabajadores
que lo bendicen cuando llega al campo, le bendicen, le agradecen. Quiere decir que es entonces un hombre noble. En el capítulo 2, versículo 4, encontramos cuando se encuentra con sus personas, ¿verdad?, que están trabajando para él. En ese preciso momento llegaba Boaz de Belén y saludó a los cosechadores diciendo: el Señor esté con ustedes, ¿verdad? Imagínense la expresión que va utilizando. El Señor te bendiga, le respondieron. O sea, son expresiones maravillosas, ¿verdad? Quiere decir que es un hombre rico en este sentido. Es un hombre noble. Entonces aquí la connotación de la palabra va a una connotación mucho más integral de la persona. Es rica esta persona, rica en todo sentido. Boaz le responde con una bendición propia. Además de esta característica, el narrador resalta el carácter moral de Boaz, observando su delicadeza, efusividad y generosidad hacia Ruth a pesar de su condición de moabita. Entonces, siendo moabita, sin embargo, recibe todas las bendiciones, recibe todas las atenciones que necesita recibir una mujer, y más aún una mujer que es extranjera. Se dirige tiernamente a Ruth llamándola hija mía, la invita a trabajar con sus operarios, la protege de los posibles abusos de los hombres trabajadores, la invita a beber de la misma fuente de sus asalariados. Es decir, le ofrece la misma condición. De segunda clase, tenés de tercera clase, diga tú ya ñemboyá, ni que yo te hice ave, ñemboyá con Andy, con ahora en Bae. Fíjate en qué terreno cosechan y ve detrás de ellos. Ya di orden a mis servidores para que no te molesten. Si tienes sed, ve a beber en los cántaros el agua que ellos saquen. ¿Se dan cuenta? Entonces estamos en la misma condición. En la misma condición. Te ofrecemos el gesed, la apertura, el cariño, ¿verdad? La alaba y bendice también en público. Le ruega a comer con él y sus empleados. Él mismo le ofrece el plato. Le brinda mucho más de cuanto pueda comer. Y ordena a sus hombres que dejen caer deliberadamente el grano que han cortado para que Ruth pueda recogerlos con mayor facilidad. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí, como decíamos al inicio, ciertamente que el autor, el que está escribiendo esta novela, tiene un gran cariño y tiene una gran apertura hacia Boaz. Este que es el Goel, este que es el Redentor. Le va pintando y le pone con todas las características más hermosas y justamente con esta característica que estamos nosotros estudiando, que es el del gesed, el de la misericordia, el poriajuberecó, el teshacuá, el saber pasar la mano, el ayudar verdaderamente, ¿verdad? Y entonces ordena a sus hombres que dejen caer deliberadamente también para que ella pueda recoger tranquilamente, con mayor facilidad todo. Más tarde, el honor y bienestar de Boaz corren peligro en el granero, incluso su propia vida. De igual manera, él la bendice, la alaba por su extraordinario carácter, le jura redención como Goel, protección de posibles abusos, y la despacha antes del amanecer y la deja andar con toda la comida que pudiese llevar consigo. Qué lindo que es esto. En el capítulo 3 es una escena bastante complicadita, bastante difícil, porque aquí se encuentra, pero como decíamos y habíamos estudiado anteriormente, estas son situaciones que solamente hacían las prostitutas, etcétera, ¿verdad? Y entonces el mismo honor del patrón, del dueño de Boaz podía quedar, dice, hasta perder la propia vida, dice, la propia dignidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Francisco sabe español, italiano y un poco de inglés. Sin embargo, para llegar a los cerca de 200.000 hablantes de lenguas indígenas repartidos por todo Canadá, el Papa lógicamente ha tenido que recurrir a traductores indígenas.
En su primer discurso público en Canadá, el Papa Francisco pidió disculpas por el papel de la Iglesia en el apoyo a las prácticas colonizadoras que oprimían el uso de las lenguas indígenas. Para muchos de ellos, esa disculpa solo se hará efectiva cuando la Iglesia empiece a trabajar concretamente para deshacer el daño causado a las comunidades nativas y a la casi extinción de su lengua y su cultura. Si llevan adelante algún tipo de acción y a ayudarnos con fondos para revitalizar nuestra lengua y cultura, entonces le creeré. Hasta ahora, la Conferencia Episcopal Canadiense señaló que ha pagado más de 50 millones de dólares canadienses en efectivo y contribuciones en especie a las comunidades indígenas y que se ha comprometido a contribuir con 30 millones más en los próximos 5 años. Pero los supervivientes de los internados dicen que se necesitan recursos para potenciar proyectos culturales que ayuden a las comunidades a no perder y aprovechar los conocimientos indígenas que dan prioridad al cuidado de la tierra y a la vida respetuosa en comunidad. La grave situación en la que nos encontramos con el cambio climático y los problemas sociales tiene su respuesta en la lengua, nuestra cultura. Si pudiéramos utilizar y recuperar este lenguaje, podríamos usar ese conocimiento no solo para recordar el pasado, sino para salvar el futuro de nuestras generaciones. El propio Papa habló de la necesidad de transmitir la sabiduría de las lenguas indígenas durante su estancia en Canadá. De hecho, elogió la labor de los misioneros que aprenden y respetan los idiomas de las comunidades a las que sirven. Cuánto bien han hecho en este sentido los misioneros auténticamente evangelizadores para preservar en muchas partes del mundo las lenguas y las culturas autóctonas. En Canadá, el inglés y el francés son idiomas oficiales, pero también en 2 territorios se ha dado el estatus de oficial a lenguas indígenas. En el país hay muchas lenguas indígenas en peligro de extinción. En la tarde del martes, el Papa visitó el lago de Santa Ana. Llegó acompañado por los jefes de las comunidades locales y se detuvo a rezar ante la imagen de la abuela de Jesús. Santa Ana tiene mucha importancia para los pueblos indígenas, porque la figura de los abuelos tiene una gran importancia. Por eso, a ella le dedicaron este lago al que le atribuyen cualidades curativas. Hasta aquí peregrinaron las primeras comunidades católicas a finales del siglo XIX. Francisco realizó la bendición del lago a la usanza indígena, apuntando a los 4 puntos cardinales. Luego leyó la fórmula de la bendición en inglés. And gave us his spirit and his first gift. Y por último se acercó hasta las orillas del lago para rezar durante unos instantes. De camino fue rociando con agua del lago bendecido a los presentes y sufrió también algún que otro tropiezo con la silla de ruedas. Una vez en la capilla donde tendría lugar la liturgia de la palabra, le pusieron una estola artesanal al estilo indígena. Tras escuchar las lecturas, el Papa lanzó la siguiente reflexión. Dijo que el lago de Santa Ana le recordó que Jesús también predicó ante unas aguas, las del mar de Galilea, una zona periférica poblada de gente de distintas proveniencias y culturas. Dios eligió ese contexto poliédrico y heterogéneo para anunciar al mundo algo revolucionario. Por ejemplo, pongan la otra mejilla, amen a los enemigos. Fue la sede de un inaudito anuncio de fraternidad, de una revolución sin muertos ni heridos, la revolución del amor. Por ser el día de la abuela de Jesús, el Papa se dirigió a los abuelos presentes para decirles esto. La fe raramente nace leyendo un libro, nosotros solos en un salón, sino que se difunde en un clima familiar. Se transmite en la lengua de las madres, con el dulce canto dialectal de las abuelas. Me alegra ver aquí a tantos abuelos y bisabuelos. Gracias, se los agradezco. Y quisiera decir a cuantos tienen ancianos en su casa, en la familia, tienen un tesoro. El Papa recordó el ejemplo de México, donde la verdadera evangelización no llegó por la espada, sino a través de una madre, la Virgen de Guadalupe. Durante los dramas de la conquista, fue Nuestra Señora de Guadalupe la que transmitió la recta fe a los indígenas, hablando su lengua, vistiendo sus trajes, sin violencia y sin imposiciones. Al mismo tiempo, alabó la labor de los misioneros que publicaron las primeras gramáticas y catecismos en lenguas indígenas, lo que permitió preservar las culturas locales.
En el primer día completo del viaje del Papa Francisco a Canadá, los jefes y supervivientes de la Confederación de las Primeras Naciones compartieron su respuesta a la histórica disculpa del Papa. Para algunos fue un momento para reflexionar sobre aquellos que no sobrevivieron, aquellos amigos y familiares que no tuvieron la oportunidad de compartir sus historias. Recordó a los supervivientes su misión de dar a conocer estas historias. Les prometí que sería su voz, les prometí que saldría a decir la verdad. Ya saben que se trata de la verdad, la justicia, la curación, la reconciliación. Pero algo de lo que hemos hablado hoy es de la esperanza. Tenemos que llevar la esperanza a nuestras comunidades. Pero la disculpa del Papa Francisco no significa olvidar el dolor y la tristeza del pasado. Las palabras no son suficientes para poner fin, como lo llama el jefe Desmond Bull, al trauma intergeneracional que sufrieron estas familias. En lugar de superarlo, te pido que te pongas a ello. Conseguir con el aprendizaje de nuestra historia que aprendan sobre nuestra cultura, nuestra gente, quiénes somos. Que se pongan en contacto con su vecino mestizo o inuit o de las primeras naciones y aprendan más sobre ellos. ¿Quieres contribuir a nuestra curación? Acompáñanos en nuestra curación y forma parte de nuestro viaje. Aunque el camino de la comprensión y la curación llevará años, el gran jefe George Arcand cree que el viaje del Papa Francisco a Canadá es el primer paso de la Iglesia para enmendar la situación con los grupos indígenas. Después de reunirme con el Papa y escuchar sus palabras hoy, creo que hay un camino hacia adelante juntos. Hay mucho trabajo por hacer. Hoy creo que empezamos un nuevo camino. Hoy creo que empezamos a tener que hacer el trabajo necesario para mejorar las cosas. Y me siento junto a mis compañeros jefes y supervivientes para construir ese nuevo camino, para crear un lugar mejor en el que nuestra gente viva. En el encuentro del Papa Francisco con los pueblos indígenas de Canadá, se abre una puerta a la curación y a la esperanza. También abre la puerta a la conversión y a la educación. Una educación sobre la importancia de abrazar la diversidad y la necesidad de recorrer juntos este camino de reconciliación hacia un futuro más brillante. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Yo te buscaba hasta que te encontré, necesitaba de ti. Tú me llamaste y la puerta te abrí, me revelaste tu amor. Y hoy, mi Dios, quiero vivir junto a ti. Tú te entregaste y moriste por mí, me regalaste el perdón. Ahora tú vives en mi corazón, todo lo puedo en ti. Aquí
vida, camino y verdad. Con mis hermanos vamos a luchar juntos por la santidad. Por tu amor todos podremos cantar. Te seguiré hasta el final. No quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta el final. Te seguiré hasta el final. No quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth. Ruth, que nos invita a entender y a concentrarnos en este momento con nuestro estudio de la palabrita clásica, la palabra es excelente, ¿verdad?, para nosotros, para entender que es el Gesed. Nosotros hablábamos aquí ahora del Goel, sobre todo que se presenta que es Boaz, pero con esta característica del Gesed, cómo él interviene, cómo él se acerca, cómo él siente esa añandú, lleva por esas personas que necesitan. En la escena final, una vez más Boaz demuestra su Gesed permitiendo al pariente más cercano reclamar la tierra de Noemí y Ruth. Entonces se acerca y le dice, bueno, aquí te corresponde a ti, ¿verdad? Yo te doy esa oportunidad, te llamo justamente para eso. Le garantiza también una solución legal al tema del rescate en público y muy prudentemente, sin echar también entonces ahí, como se dice, leña al fuego, comenzar a denigrar o hacer cosas negativas. O sea que muy prudentemente propone, expone el caso, es capaz, no es capaz, puede, no puede, muy prudentemente. Declara su firme voluntad de revivir el nombre del familiar fallecido con el objetivo de preservar la tierra y su descendencia. Entonces él dice, bueno, ya que entendiga tu ay, se haya potado, así añe compromete, así haya potado, pero añane parientes, apeñane parientes, pero añe redimiar, añaneña redimida. Entonces es Boaz el que va a asumir esta realidad. A pesar del odio israelita a su tradicional enemigo Moab, Ruth es recibida desde el inicio como trabajadora. Desde el inicio. Entonces aquí hay una cosa interesante, porque decíamos al comienzo también con este estudio bíblico del libro de Ruth, la cuestión de la universalidad. La universalidad es elemento funcional, elemento importante dentro de este escrito, la universalidad. Ella mañana ya es cómo nosotros nos abrimos, cómo nos sentimos universales para con todos, a pesar, como nos dice aquí, este era el acérrimo, ¿verdad?, enemigo de Israel, Moab.
pero sin embargo aquí es muy bien tratada. Incluso le recibe desde el principio, le recibe como una trabajadora. Luego en calidad de invitada en la noche, por último como esposa. Entonces en todo momento la recibe, no la rechaza, no la deja de lado, no la denigra, porque podría haber hecho todo eso, ¿verdad? Si son enemigos, etc. El narrador jamás esconde la identidad étnica de Ruth, una moabita. Esto también habíamos dicho y habíamos insistido mucho. Cada vez que se le nombra a Ruth, normalmente se le pone ese casi como un mote, ¿verdad? Ruth, la moabita. De momento se está subrayando y te vuelve a recordar. La moabita, pero no. Para el autor sagrado que está escribiendo y que está queriendo concienciar al pueblo, al lector, a la gente, continuamente te vuelve a resaltar. Ruth, la moabita, etcétera, etcétera, etcétera. Ruth, la moabita. Entonces, para darte a entender de quién estamos hablando, no estamos hablando de cualquiera, sino que estamos hablando de una que incluso nosotros le consideramos que es nuestra enemiga, number one. Pero miren cuál es la relación que está teniendo con Boaz. Este hombre que es noble, este hombre que está mostrando su gesed principalmente. Con esto está queriendo enseñarnos la cuestión del gesed, ¿verdad? Los personajes ahora de menor importancia en esta historia también muestran su gesed. Cada uno de ellos, Yakai, Yapoy, los trabajadores de Boaz, por ejemplo, bendicen a su jefe y reciben también su bendición. Ellos mismos le bendicen al jefe y el jefe también les bendice a ellos. Pero incluso antes que llegase Boaz, ya habían aceptado la presencia de Ruth en el campo, o por lo menos no la expulsaron. Eso también tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? O sea, estos que están trabajando, los espigadores, entonces están ahí, comparten, pero lo primero que ellos podrían haber hecho era decirle, bueno, te jogo, ahí va con ella poco ave, mai golande boua y nego ave, ¿verdad? Sin embargo, con mucha amabilidad le dejan espigar antes de que llegue el patrón, antes de que llegue el dueño, y después ciertamente se irá arreglando mucho mejor. Pero ya hay un primer paso. También entonces estos actores secundarios, estos personajes de menor importancia dentro de esta historia están mostrando también su gesed. Qué linda actitud. El hecho de saber recibir a las personas, de saber escuchar a las personas. Ya ella misma evalúa con temeva, va ella bañandea veica, tú allí bañande cuave en mí, trama ella veñande que tú tal ya sabe bañande, po bañandera pisabe pero con temeva hina, haina o bebe allí. Estos son elementos que a nosotros nos ayudan, estos son elementos que a nosotros también nos dan mucha fuerza, ¿verdad? Para que podamos también hacer lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que están haciendo aquí estos personajes, a pesar de que son personajes de menor importancia. Los de mayor importancia ciertamente centramos, ¿verdad? Porque allí está todo el hilo del diálogo. Pero cuando aparecen estos, nosotros le llamamos personajes o actores secundarios, a esto nosotros le llamamos. También descubrimos y también vemos nosotros aquí esta forma como ellos actúan, esta forma maravillosa, ¿verdad? O sea, es decir, de recibirle bien, de aceptar la presencia de Ruth en el campo, o por lo menos que ellos no la expulsan, ¿verdad? Ahora, cuando Boaz ha ganado el derecho legal de unirse en matrimonio con Ruth, los ciudadanos de Belén expresan increíble magnanimidad con Ruth. Entonces los ciudadanos de Belén, una magnanimidad pero gigantesca, maravillosa con respecto a Ruth. La bendicen con efusión, pidiendo que Yahvé eleve a esta mujer moabita al nivel de sus antepasadas más veneradas, Raquel, Lea, Tamar. Imagínense. Entonces yo
Esta es una magnanimidad máxima, ¿verdad? Y estos son los personajes secundarios que encontramos en nuestra narración, pero que nos están diciendo ciertamente que este es el verdadero Gesed. El Gesed es aquello, ¿verdad?, que nos ayuda a nosotros para que podamos dar los pasos concretos y para que podamos dar pasos importantes en nuestra actitud, en nuestra forma, ¿verdad?, de tratar a los demás. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos. Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos
que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro de Ruth muy interesante que nos ayuda, que sobre todo también nos da esa fuerza para entender lo que significa el Gesed y ponerlo en práctica. Y la Ñande ya le minde lleva, sino que también nosotros procuramos ponerlo por práctica. Vamos a mirar ahora otros personajes que son secundarios. Las mujeres de la ciudad entran en escena después del nacimiento de Obed. Bendicen a Yahvé por las maravillas realizadas en Noemí y la alientan y estimulan con dichas, ¿verdad?, para el niño. Pero esta mujer verdaderamente, y Boaz también, ciertamente, que como redentor, como Goel, que les ofrece esta posibilidad de restablecer esta familia, porque fíjense que con esto estamos restableciendo toda una familia. Entonces estas mujeres de la ciudad, entonces bendicen por este nacimiento de Obed. Bendicen a Yahvé en primer lugar, por estas maravillas realizadas en Noemí, porque Noemí es entonces la pariente verdaderamente, ¿verdad? La alientan y estimulan con dichas para este niño. Ahora, el libro de los jueces, nosotros sabemos que caracteriza en forma general a la nación israelí a través de la mayoría de sus protagonistas, con retratos cananeos, acción, mente, corazón. Eso es entonces lo que habíamos leído nosotros en el libro de los jueces, ¿verdad? Acción, mente, corazón, cómo vamos a hacer para redimir, cómo vamos a hacer para salvar a este pueblo. Y nota, acción. Ya, algo tenemos que mostrar, algo tenemos que hacer. Por otra parte, la historia de Ruth se presenta más bien como un oasis en el desierto ético, ¿verdad? O sea, aquí, más que acción, o sea, acción en el sentido de una lucha, de una liberación, de una conquista. Aquí es más bien a través del Gesed, porque de verdad. El Gesed es lo elemental, la misericordia, el amor, ¿verdad? Esa cercanía. Aunque el narrador oculta deliberadamente la mano de Dios en esta historia, a través de combinaciones de fuerzas naturales o casuales eventos humanos o intrigantes procedimientos legales, la voluntad de Dios igualmente se realiza. ¿Se dan cuenta? Aquí entonces, claro, uno podría entrar en lucha. Imagínense cuando aquel que tenía que rescatarla y se enseña botado, ¿verdad? Entonces ahí podríamos entrar en el proceso legal, y notas, europeas, de la ley, y como dice el Levítico, y como dice el Deuteronomio, como dice la ley, la Torá, de Yapuane, Cupiana, Ave, hasta denunciar, ¿verdad? Sin embargo, aquí ante una situación así, con la calma, tranquila, entonces el Gesed, la misericordia, se va a buscar. Y hay otro, entonces, el que está sustituyendo y el que está entonces haciendo que se cumpla de nuevo y que el plan de Dios se siga realizando. Dios tiene entonces sus caminos. En el relato de Ruth se asiste a la piedad sincera de sus personajes humanos. Piedad sincera.
se abren a esa realidad. La sensibilidad de Noemí, la devoción, el gesed de Ruth, la bondad y la ternura de Boaz, la apertura del corazón y aceptación total de Ruth, la moabita, por la gente del pueblo. Irónicamente, en esta historia nadie reza o implora a Dios pidiendo recibir una orientación. Aún así, los acontecimientos son cuidadosamente controlados por la mano divina. Es Ruth que se encuentra con Boaz, ¿verdad? Boaz que responde positivamente también a la propuesta temeraria de Ruth, que el primer candidato con el derecho del Goel le pase los derechos a Boaz. Esto también, ¿verdad? Entonces uno se encuentra como en una incertidumbre, porque anda ya igual país negociando un boazada chupe, no boazamo ay chupe, o me etaba chupe, no me ay va chupe, le va a recibir o no le va a recibir. Aquí también el otro pariente parece que ni le conoce, ¿verdad? Así no me han enterado, pepe, lleva, oye, ellos, na bebe oína la de pariente, Noemí, es decir que da y voy a la oye, preocupa y creía ginara. Posiblemente nos induce guasu y voy a veina, y entonces está en esa situación, ¿verdad? A pesar que después dice, bueno, la voy a rescatar, me voy a rescatar, pero cuando le presenta ciertas complicaciones, que también ahí estaba una moabita, etc. No, pasa ya que ya, cena, ya vamos ahí, ella pone. Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos ñande yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual ñande yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí ñande yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Estamos leyendo del profeta Jeremías, capítulo 30, los versículos 1, 2 y luego 12, 15 y luego del 18 al 22. Leitmotiv, idea central, yo cambiaré su suerte de Yara a través del profeta Jeremías. Palabras que dirigió el Señor a Jeremías: tu llaga es insanable. Por la cantidad de tus crímenes, por tus muchos pecados, te he tratado así. Así dice el Señor: yo cambiaré la suerte de las tiendas de Jacob. Compadecido de sus moradas, sobre sus ruinas será reconstruida la ciudad. Su palacio se asentará en su puesto. Resonará allí himnos y rumores de fiesta. Los haré crecer y no disminuir. Los honraré y no serán
despreciados. Queridos amigos, aquí la palabra de Dios a través de Jeremías nos está animando, pero siempre se dan cuenta que primero tiene que haber una destrucción. Y la vocación de Jeremías capítulo 1. Tienes que destruir primero, dice. Pero ya justamente Jeremías, el nombre, quiere decir reconstruir. Para iniciar una vida nueva, para poder hacer una nación nueva, para hacer una familia nueva. Lleva peñán de roga, peñán de netame, ya pues y por mía. Y bueno, queridos amigos, están ahí ya desaparecer. Ya yucabana, ¿verdad? Tiene que morir. O manoarala y vaya indica tuila o pita lleva peñán de apetepe. Porque eso, queridos amigos, no nos ayudan para nada. Vea la famoso hombres escombros, decía el monseñor finado ya arzobispo de Asunción Ismael Rolón, con sus prédicas y sus escritos. Los hombres escombros tienen que desaparecer, porque sobre esos escombros, en todo caso, tiene que surgir algo nuevo, queridos amigos. Pero tenemos que dejar de lado todo aquello que es corrupción, todo aquello que es negativo, porque o si no, va a haber dañamo pajumo ay. Ya llevo mío peñan de yara lleva coaracoabe, que su bendición y que su gracia también descienda sobre nosotros para que podamos traer lo nuevo entre nuestro pueblo, entre nuestra gente. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia Iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años, ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José,
En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubicuí y acompañó también con la construcción de los templos de Kukuo y Muyapel. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubicuí y la reparación del camino de Quindú a Ubicuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los tres pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubicuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth. Estamos mirando cómo los personajes, tanto principales como secundarios, están interactuando y por debajo, el Gesed, la misericordia. ¿Cuáles son estas expresiones de la misericordia, del amor de Dios? ¿Verdad? Para cada uno de los que están recibiendo esa misericordia y ese amor. Esto es lo importante que tengamos en cuenta y en consideración. Ahora, con esta historia reinterpretada sobre la gente de Belén de tiempos pasados, el autor escribe para sus contemporáneos proponiéndoles un ideal de fe. Aquí se le está proponiendo un ideal de fe. Esto es lo que nosotros tenemos que mirar. Esto es lo que nosotros tenemos que reconocer. Sobre la gente de Belén de tiempos pasados, el autor escribe para sus contemporáneos. Para el contemporáneo. Ese que está en ese momento, el que vive en ese momento. Y yo recuerdo con la poesía Hinayo. Entonces, yo recuerdo con las Eujaína, esta historia de Ruth la Moabita. Pero atención, les propone a través de esta novela, a través de este cuento, les está proponiendo un ideal de fe. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar entonces el autor sagrado? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender? ¿Cómo nosotros tenemos que comportarnos? Aquí entonces ya estamos entrando, queridos amigos, en algo esencial y fundamental también para nosotros, ¿verdad? A pesar de que se haya escrito años y años y milenios atrás, ¿cómo tenemos que entenderlo y cómo tenemos que ir asumiéndolo? La medida de fe de un pueblo o una persona no se encuentra en los milagros que puedan arrebatarse de la mano divina. No lo encontramos aquí, ¿verdad? No se encuentra en los milagros que puedan arrebatarse de la mano divina. A ver, de ahí por ya hemos oído la cuestión de milagros, no hay que aparece pea, que hoy en la terremoto, que hoy pea que amor, sino que en las cosas ordinarias. Entonces el gran milagro que nosotros estamos encontrando aquí en estos personajes y en esta narración de Ruth es justamente el milagro del Gesed, el milagro de la misericordia, el milagro del amor, el milagro de la preocupación por el otro. Y entonces los milagros que puedan arrebatarse de la mano divina, la salud personal, la prosperidad, ella se encuentra en la manifestación de carácter ético. Manifestación de carácter ético. Los milagros entonces que nosotros estamos encontrando aquí son más bien manifestaciones del carácter ético. Como nosotros, ¿verdad?
vamos a realizar esto, cómo nosotros vamos a hacer este encuentro personal, ¿verdad? En este sentido, el autor pinta un cuadro de teología sublime, fe vibrante e inspiradora. Se dirige a los lectores de todas las edades, Entonces esto es muy bueno, ¿verdad? Porque el autor aquí en este cuadro de esta teología sublime, le decimos, ¿verdad? El Gesed, la misericordia con ambas y sublime tereña de hoy, porque estamos entendiendo que es el amor, es la sinceridad, es la cercanía. ¿Verdad? Al prójimo, al vecino, a la gente que necesita. Y entonces, más bien estamos apuntando al carácter ético. Y esto se dirige a los lectores de todas las edades. Cuando andas ahí, entonces solamente para un grupito. Esto se dirige a todos. Todos tenemos que tener ese corazón. Todos tenemos que tener principalmente esta actitud, ¿verdad? Esta actitud que ya aprendemos ya, ¿verdad? Que esa misericordia es el famoso Gesed. Gesed está en hebreo, ¿verdad? Pero que significa tantas cosas de apertura, de predisposición, porque en la medida en que nosotros estamos atentos, después vamos a responder a esa necesidad concreta de esa persona, de ese que me está necesitando. Ahora, uniendo los hilos temáticos, así un poco sueltos, varios hilos, las lecciones prácticas y teológicas podrían resumirse de la siguiente manera. ¿Cómo vamos a resumir toda esta enseñanza, ¿verdad? Teológica que encontramos? Primero, Dios no dejará morir sus promesas a Israel, Judá y David. Primera cosa. Porque después nosotros vamos a encontrar y vamos a ver que Dios está salvando ¿a quién? Y nada más y nada menos que a la dinastía de David. Y donde ya ¿cuál era el tema principal? ¿Sobre qué cosa? ¿Será que es sobre el Gesed? ¿Será que es sobre la dinastía de David? ¿Será que es sobre el levirato? ¿Sobre el Goel? Etcétera, etcétera. ¿Cuál puede ser el tema principal? Y aquí ya está. El número 1 ya nos está diciendo: Dios no dejará morir sus promesas hechas a Israel, a Judá y a David. Israel, Judá, David. Ojo por orden de. Porque aquí entonces ya le presentamos al pueblo, a Israel como tal, como nación. Pero ñande yara peje iba cueja o yapota. Peñande yara o prometeba cueja o cumplita. ¿Se acuerdan que en los libros históricos justamente nosotros encontramos esa teología, así como suena? Lo que Dios ha dicho se cumple. Lo que Dios ha prometido se cumple. Y aquí nosotros estamos también con el libro de Ruth. Estamos... Si le vamos a poner a continuación del libro de los jueces, entonces estamos dentro de los libros históricos. Y los libros históricos son aquellos que nos hablan y nos dicen directamente: peñan de yara. Peñan de yara o prometer upea oikona. Demando oikona, de una o de otra manera. Un segundo momento, Dios trabaja de manera misteriosa llevando a cabo sus objetivos y sus planes. Dios sin falta, de una o de otra manera va a realizar sus planes. Bueno, y tenemos más conclusiones interesantes sobre esto. Vamos a seguir meditando, reflexionando con Ayeva. Vamos a seguir mirando más y sobre todo aprendiendo tantas cosas lindas para nuestra vida. Me despido por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñandi yarañe Antiguo Testamento. Que Dios les bendiga a todos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.